al juego libre del mercado, ni suponerle a esos mecanismos virtudes mágicas para establecer orden, prioridades, equilibrios, cuando se trata de una sociedad que pretende estar orientada con un fin y no conducirse en base al lucro, a la ganancia, a la creación de un polo de riqueza y de opulencia en base a que una parte de la población siempre se rezague de esa distribución. Otra cosa es pretender una planificación tan rígida, que es uno de los defectos del sistema que nosotros copiamos, que no deja espacio, ni reservas, ni flexibilidad para tomar decisiones que en cualquier proceso económico aparecen y que es imposible de prever. Son imposibles de prever. Cuando nosotros criticamos el sistema que habíamos asumido, y esta crítica se produjo en el segundo Congreso, en el año 85, lo primero que percibíamos claramente es que era un instrumento mediocre de planificación, pero además que era el sistema de un país con un nivel de desarrollo incomparablemente superior al nuestro, y por lo tanto un sistema que no daba respuesta a los requerimientos de un país que pretendía desarrollarse, cuyos presupuestos, cuya lógica es otra. El uso de sus recursos, el uso de sus reservas, el modo en que prioriza, que optimiza los medios de que dispone, son otros. Por eso nosotros, compañeros, iniciamos hace ya cerca de 5 años lo que llamamos en Cuba el proceso de rectificación. La esencia de este proceso fue desembarazarnos de este sistema, introducir en el concepto de planificación centralizada un concepto de reserva y de flexibilidad que permita programar, planificar y al mismo tiempo disponer de posibilidades de respuesta a problemas y alternativas y posibilidades que pueden surgir. Y que además le devolviera a nuestro proceso de construcción económica el papel de la dirección consciente desde el punto de vista político y desde luego desde el punto de vista económico. Es decir, no lo subordinara como conceptualmente se suponía estaba subordinado a el comportamiento de las leyes económicas. Esta ha sido nuestra prioridad durante los últimos 5 años. Y es lo que hemos avanzado en este sentido, lo que a nuestro juicio nos ha creado las condiciones básicas para plantearnos ahora el problema político de la sociedad. Porque de igual manera somos conscientes de lo que copiamos en ese sentido, sobre todo en el funcionamiento del Estado y en el sistema del poder popular. Somos plenamente conscientes de eso. Claro, nosotros estamos tratando, y en el llamamiento ustedes lo leerán, lo decimos, de evitar crear una ilusión en la población, crear la ilusión de que un perfeccionamiento del sistema de gobierno, del sistema de gestión, del sistema de autogestión y de participación popular va a representar soluciones inmediatas a los problemas económicos. Van a aparecer los recursos que no existen. Si crear esa ilusión que tendría un altísimo costo político. Por eso es una discusión que hay que tratar de hacerla con los pies sobre la tierra y mostrándole constantemente a la gente las realidades y las posibilidades. Nosotros creemos firmemente que un nivel de autogestión de las empresas y un nivel de autogestión del poder popular desde el nivel desde la escala de base va a dinamizar nuestra economía, sin modificar necesariamente las relaciones de propiedad, en los términos de propiedad que hoy nosotros tenemos. Se discute, no hay reunión de esta en la que no se discuta si nosotros debemos mantener el nivel de socialización o estatización, como se le quiera llamar, de todos los servicios como los tenemos actualmente. Pero esta no es una cuestión en el sentido del desarrollo económico del país fundamental, sí lo es en el sentido de la respuesta a la población. Porque hoy nosotros enfrentamos en nuestro país la existencia real de una economía subterránea, que es aquella que a través de gestión privada da solución a problemas cotidianos de la gente con los mismos recursos del Estado que de un modo u otro se obtienen de manera fraudulenta. Este es un fenómeno real que enfrentamos nosotros hoy en Cuba y que forma parte de las reflexiones que hay que hacer.
Yo no creo que tenga sentido polemizar aquí hoy respecto a alternativas, modalidades, variantes, fórmulas. He oído en el curso de las horas que llevamos aquí reunidos variantes y realidades tan específicas, y creo que algunos compañeros han sido tan creativos que han aquí expuesto cosas absolutamente irrepetibles, que solamente en su país y en el esquema que ellos han elaborado son posibles. Tal vez ese sea nuestro caso. Nosotros no aspiramos a modelo, nosotros somos una experiencia, no un modelo. No aspiramos a modelo, no tenemos ninguna aspiración de ser un modelo, somos una experiencia en desarrollo, que en función de sus propias proyecciones es un proceso inacabado. La Revolución Cubana no se puede ver como un hecho, hay que verla como un proceso, que en función de su propio programa está en una determinada fase de su desarrollo. Pero la Revolución Cubana no se puede ver, y nuestras realidades, nuestros problemas no se pueden ver al margen del contexto real en el cual ella tiene lugar, y sobre lo cual algunos compañeros creo que han sido muy puntuales. Razonando en Cuba con algunos compañeros estas cosas que las discutimos, más de un compañero nos ha propuesto a nosotros inventar un partido. ¿Por qué nos reunimos 100 compañeros y le decimos, hagan un partido, por favor, y llámense socialistas revolucionarios? Vamos a crearles un local y a ponerles un letrero en la puerta para que por ahí digan que somos democráticos. Más de un compañero nos ha dado semejante idea, y por supuesto que no la hemos tomado en serio. Pero cuando uno aborda este problema en todo su significado, nosotros pensamos que este asunto del pluripartidismo es o no es. Que con esto no se puede hacer farsa, no se puede jugar. O se establece o no se establece. Y si se establece, no podemos entonces decirle a un partido, no, este no, porque este representa los intereses de Estados Unidos. Los demás sí, pero este no. Y en las condiciones nuestras actuales, el mayor favor que nosotros le podíamos hacer al imperialismo yanqui en este momento es dar ese paso y crear entonces las condiciones para que efectivamente se produzca para lo cual en Cuba sí hay un potencial, porque nosotros sí hemos hecho una revolución, como ustedes saben, y una revolución engendra contrarrevolución, y nosotros tenemos elementos contrarrevolucionarios en el país. Nosotros tenemos oposición en el país contrarrevolucionaria, que hace labor para los servicios especiales norteamericanos, que sabotea nuestra economía, que busca información. La tenemos. Eso no ha desaparecido ni va a desaparecer, porque es muy grande la tentación y lo que Estados Unidos puede ofrecer, y siempre aparecerá una gente vil, capaz de vender el alma al diablo. Y aparece. Yo les digo a ustedes, mientras exista por parte de Estados Unidos la idea de que nosotros no podemos resistir y que tendremos que terminar arrodillándonos, y por lo tanto exista el aislamiento, el bloqueo económico, el hostigamiento y el peligro incluso de una agresión directa como aquí ha sido evocado, mientras eso sea así, nosotros no vamos a hacer ningún movimiento en este sentido. Ninguno. Porque insisto en esta idea, para perfeccionar el socialismo en Cuba, tiene que haber socialismo en Cuba. Para que nosotros un día podamos llegar tan lejos como podamos en la experiencia democrática. Y yo creo que aquí algunos compañeros que conocen a Fidel deben de comprender hasta qué punto en el fondo de su alma a él le debe resultar duro y amargo no estar delante de todos en esa experiencia. Pero hay una idea y una perspectiva y un sentido de la realidad que yo les pido a ustedes que nos den un margen de posibilidades de estar más cerca de la verdad en este sentido, con nuestra propia experiencia. En Cuba no hay fuerzas económicas, fuerzas sociales que requieran una expresión en términos políticos de partido hoy, como opción de poder, como color folclórico, como estructura de discusión, de debate, pudiéramos crearla.
Pero como presión objetiva, real, social, eso en este momento en Cuba no existe. Tendríamos que inventarla. No existe. Y las tendencias de opinión que se dan en círculos intelectuales, universitarios, políticos de nuestra sociedad, son todas coherentes con nuestro proyecto socialista, se dan, y por eso tienen espacio por completo en el partido. Yo no estoy hablando de las tendencias como aquí explicaron los compañeros del PT. Ese fenómeno no existe en nuestro país, tal y como lo explicó, y ustedes conocen bien que se da en el caso de otros partidos. Pero si ustedes profundizan en una conversación con dos de nosotros, puede parecerle sobre algunos temas que están hablando con militantes de dos partidos distintos. Porque entre nosotros hay muchas cosas en las que tenemos opiniones muy diversas y a veces bastante contradictorias. Aquí algunos compañeros se sonríen porque saben bien de lo que yo estoy hablando. Y somos todos miembros del mismo partido. Y eso no significa que entremos en conflictos, aunque este tipo de diferencias de opinión se manifiesta una vez más que otra en los problemas prácticos de la vida. Lo que algunos compañeros pueden ver desde su prisma y desde sus realidades como debilidades de la revolución, en el sentido de que esto nos pueda restar fortaleza. Yo pudiera coincidir, por ejemplo, en lo que se refiere a la prensa. Puedo coincidir. Creo que este es uno de los ámbitos en que nosotros, más temprano que tarde, tenemos que dar pasos a los cuales este mismo debate que estamos promoviendo van a favorecer, porque como bien se ha dicho aquí, tiene que existir ese clima, para que ese clima entonces quiera dónde expresarse. Pero yo no estoy hablando ahora de oposición, estoy hablando incluso de diferencias de opinión entre nosotros, de diferencias de apreciación entre nosotros, de diferentes maneras de ver los problemas, de diferentes maneras de resolver los problemas, que nosotros no lo entendemos como oposición. Es decir, el hecho de que haya en el seno de nuestro partido compañeros que tengan opiniones diferentes a las que tiene la dirección sobre uno u otro problema, nosotros no lo entendemos como oposición. Porque oposición nosotros lo entendemos en tanto que oposición al proyecto socialista, a nuestro objetivo socialista. Pero dentro de ese objetivo, nosotros creemos que hay un amplio margen de criterios, de opiniones, y esos son los que estamos estimulando y están saliendo a flote en la discusión del llamamiento. Evidentemente que de esta reunión quizá una de las conclusiones que puede salir es que está en crisis la palabra crisis o el concepto de crisis, porque yo he oído usar crisis de tantas maneras que, bueno, todo está en crisis. Esta reunión está casi en crisis por la hora que es. Creo que no vale la pena enfrascarnos en una discusión de ese tipo. En el sentido que aquí se dijo hoy y la comparación que aquí se hizo con otros procesos, en Cuba no hay crisis, ni hay expectativa de ninguna crisis. Es lo que dije y reitero, esta no es una afirmación triunfalista. Nosotros nos preciamos estar apegados a la realidad y a la situación y tener conciencia de nuestros problemas. No hay en nuestra sociedad las premisas que se dieron en estos países para que tuvieran lugar estos fenómenos. Claro, nosotros salimos rápido de la perplejidad frente a algunas cosas que nos sorprendieron, por más que conocíamos con bastante profundidad algunas de esas realidades y otras no nos sorprendieron, pero salimos de la perplejidad y pasamos al análisis. Y nosotros, para nuestros efectos, tenemos un análisis de las causas de esos procesos. Porque como hubo vínculos orgánicos, nosotros nos hemos preguntado si esas sociedades enfermas pudieron haber hecho metástasis en el cuerpo de nuestra sociedad. Nos lo hemos preguntado sobre diferentes aspectos y niveles y hemos estado razonando y reflexionando sobre eso, porque es una posibilidad objetiva. Ahora, quisiera evitar que de aquí saliera una impresión de alarma respecto a nuestra situación. Déjenme decirle en primer lugar lo siguiente: con los países de Europa Oriental, nuestro comercio equivale al 15% de nuestras importaciones.
con los países de Europa Oriental, 15%. Con la Unión Soviética, cerca del 70%. Algunos de los que fueron a votar a Ginebra, perdónenme que no los mencione por su nombre, que fueron a votar a Ginebra para hacerle un favor a Estados Unidos, necesitados de favores de Estados Unidos, no de otra cosa. Algunos después nos han pedido perdón y nos han dado esta miserable explicación de que lo hicieron por eso, para después pedirnos azúcar, porque no tienen dinero con qué comprarla y siguen necesitando nuestro azúcar. Nosotros vamos a restablecer nuestras relaciones económicas y comerciales uno por uno con cada uno de esos países, igual que la establecemos con cualquier otro país. Ellos son los que han cambiado, no nosotros. Nosotros, de la misma manera que nos relacionamos con otros países de régimen capitalista, y lo hemos logrado hacer de manera respetuosa e incluso mutuamente beneficiosa, lo podemos hacer ahora con Checoslovaquia, lo podemos hacer con Hungría, lo podemos hacer no con la RDA porque va a ser absorbida, con la gran Alemania que va a surgir de esa absorción. ¿Lo podemos hacer? Depende de ellos. Si lo que nosotros ofrecemos les conviene, si los precios en que podemos ponernos de acuerdo nos convienen a nosotros, porque aunque aquí se ha dicho la palabra subsidio, había que discutir mucho eso. Nosotros no somos un mendigo con la mano extendida. Nosotros somos un país que produce y produce cosas muy importantes. Produce calorías para 40 millones de personas al año. Produce níquel, produce cobalto, produce cítricos, produce productos de biotecnología, produce medicamentos que no tiene mucha gente en el mundo, como lo que se ha comprado aquí por este país en términos de 200 millones de dólares. Ahora mismo le estamos vendiendo a la Unión Soviética 300 millones de dólares en medicamentos que ellos no producen. Produce servicios médicos, produce equipos altamente sofisticados de medicina y vamos a empezar a venderle esos servicios también a la Unión Soviética. Nuestro panorama no es tan trágico. Y en las discusiones que hemos tenido este año con los compañeros soviéticos hemos ido llegando a entendimientos razonables y satisfactorios para ambas partes y creando premisas para los años sucesivos. Allá hay voces, desde luego, discordantes, que cuestionan las relaciones económicas con Cuba, pero hay voces sensatas que están llamando la atención sobre ciertas realidades de la economía, porque ellos también nos necesitan a nosotros. Porque no tienen ni productividad ni dinero para adquirir sustituir el azúcar que nosotros le vendemos. Porque no tienen dinero para comprar el cítrico que nosotros le vendemos. Porque se paralizarían muchos altos hornos si no reciben nuestro níquel. Y porque para fines nucleares necesitan nuestro cobalto. Hoy. Y no es un país subsidiado el que recibe 10.000 niños de Chernobyl ahora para darle respuesta a la atención a los problemas de leucemia que en la Unión Soviética no hay condiciones para resolver y nosotros se la podemos resolver y ya estamos salvando unos cuantos. Sin subsidio no somos un mendigo con la mano extendida, somos un país que ha establecido relaciones económicas sobre nuevas bases y en un momento dado creímos de verdad que esa era una filosofía que sostenía ese país y ese partido, porque no es posible que un gran país desarrollado pretenda establecer bases de igualdad con un pequeño país del tercer mundo. Y ese es el gran ideal del nuevo orden económico internacional. Ese. Nosotros acabamos de producir 8 millones de toneladas de azúcar. Una verdadera proeza en las condiciones climatológicas que lo hemos hecho. Para producir 8 millones de toneladas de azúcar, cualquiera sabe que se necesita organización, flujos tecnológicos, disciplina laboral y un sistema que funcione. Si un sistema y una sociedad no funcionan, no puede producir 8 millones de toneladas de azúcar en las condiciones que nosotros lo acabamos de hacer. Y lo acabamos de hacer dentro de las dificultades que tenemos. Y estamos afincados para seguir produciendo ahora sobre esa base hasta llegar a 10. Y vamos a tener, perdónenme la inmodestia, hegemonía en el mercado, si nosotros logramos mantener este nivel de producción de azúcar. ¿Qué es lo que nosotros sí estamos previendo? Lo que decía el compañero Eliseo, lo que dijo Fidel el 26 de julio del año pasado y todo el mundo dijo que estaba exagerando, que la Unión Soviética se podía desintegrar.
Si eso ocurre, aunque esta dirección soviética siga fiel a los compromisos que ha hecho con nosotros, puede ser que no pueda cumplirlos. Y hay una cosa vital que se llama combustible, porque nosotros no tenemos combustible. Y eso sí nos puede crear una situación de emergencia. Es a eso a lo que nos hemos referido. Otras importaciones nosotros las podemos ir sustituyendo. Porque entre otras cosas que nos han alejado a nosotros del llamado modelo al que estamos hablando, es que no hemos desarrollado en Cuba una mentalidad consumista. Y entonces no vamos a añorar lo que nunca hemos tenido. No va a haber crisis en Cuba porque nos falte de lo que siempre hemos estado careciendo. Porque hemos vivido en condiciones de mucha modestia y de mucha austeridad, sobre base de la igualdad que hemos logrado establecer en el sentido de que todos en nuestro país comen, todos en nuestro país se visten, se calzan, y para todos hay posibilidades de vivienda en Cuba. Sin que esto signifique igualitarismo, que es uno de los problemas que debemos de excluir de nuestra concepción de desarrollo del socialismo. Se nos abren, compañeros, perspectivas. Yo les puedo decir a ustedes, si me guardan el secreto, y nada más que se lo dicen a sus respectivos militantes, que diversos empresarios, capitalistas de muchas partes del mundo están viajando a nuestro país y están cerrando negocios con nosotros. Y eso no se hace con alguien que se piense que se va a caer mañana, ni que está en crisis, porque los capitalistas sí que no andan mirando cuestiones ideológicas y no van a exponer su dinero. Y nosotros estamos creando empresas mixtas, para las cuales teníamos una ley hace 4 años o 6 años. ¿Cuántos años hace? 5 años. Así que nosotros tenemos una ley de las empresas mixtas. Estamos creando empresas mixtas en las cuales nosotros retenemos lo fundamental. A veces lo que nosotros aportamos es fuerza de trabajo, a veces aportamos algunos recursos, porque lo que nosotros no tenemos fundamentalmente es capital. Y no solo en el turismo, donde el potencial de Cuba es casi infinito, como saben algunos de los compañeros, y hemos estado creando empresas mixtas con diversos países capitalistas, entre ellos con España, donde tenemos muy buena perspectiva. Es decir, eso que se decía aquí lo vamos intentando dentro de nuestras posibilidades. Ahora se abre para Cuba la posibilidad de ser un importante productor de medicinas. Tenemos, entre otras medicinas, el factor de crecimiento epidérmico, que fue probado cuando el accidente famoso de los 2 trenes que chocaron en Siberia y coincidió con la explosión de un oleoducto. Hubo muchas personas quemadas y nosotros enviamos a los soviéticos el factor de crecimiento epidérmico, que es un medicamento que hemos desarrollado en Cuba para resolver el problema de las quemaduras, porque produce la reproducción de la piel. Esto lo hemos comenzado a vender. Estamos vendiendo la vacuna antimeningocócica tipo B. Estamos vendiendo la vacuna contra la hepatitis tipo B. Hemos desarrollado soluciones a problemas del Parkinson y vinculadas a todos los fenómenos del Parkinson, para la cual van muchas personas a Cuba ya a atenderse. Y hemos creado un equipo, supongo que ustedes han oído hablar de él, el equipo SUMA, el sistema ultramicroanalítico, que es el que permite hacer un diagnóstico en segundos de un número importante de enfermedades. Los soviéticos, que respecto a esta cuestión de Chernobyl han sido sumamente indolentes, como consecuencia de lo cual no saben cuántas personas están contaminadas en este momento en su país, nos han pedido ayuda y hemos enviado personal con ese equipo para poder hacer ese diagnóstico a decenas de miles de personas relativamente en poco tiempo y poderles orientar cuántos están padeciendo enfermedades como consecuencia de la exposición a las radiaciones. No sé si habré dado respuesta a todas las cuestiones. Aquí se han señalado problemas sumamente sensibles. Cualquiera de ustedes comprende, no lo voy a ofender razonando eso, la diferencia que se establece cuando ya no se es solo un partido, cuando se es además un Estado, cuando se es un gobierno, y las consecuencias y las implicaciones que esto en muchos sentidos tiene. Nosotros hemos corrido algunos riesgos y hemos pagado un alto costo político, es verdad, por apoyar a la Unión Soviética en determinados momentos, es verdad. Cuando Checoslovaquia pagamos un costo político altísimo
perdimos muchísimos amigos, los demás los perdimos para siempre. Pero si se recuerda exactamente cuál fue nuestra posición en ese momento, nosotros dijimos que esa invasión no se podía justificar ni moral ni legalmente. Fue la posición de Cuba, que no se podía justificar ni moral ni legalmente, que únicamente en el plano de la correlación de fuerza a escala internacional, en aquel momento se podía admitir eso. Pero además no nos quedamos ahí. Invitamos a todos esos que ahora están en el basurero de la historia a que se preguntaran por qué había pasado eso. ¿Cuáles eran las causas más profundas del fenómeno de la primavera de Praga, que hoy es un amago casi infantil al lado de las reformas que están teniendo lugar en estos países en términos de sistema económico? Es decir, nuestra posición no fue de simple apoyo. Lo que no la condenamos, y en aquel momento no condenarla significaba para la Unión Soviética, bajo la presión que tenía, el respaldo de Cuba. Y así fue como ellos, por supuesto, la reprodujeron. Pero eso está publicado, y esa fue una intervención por televisión. Fidel dijo claramente, esto no se puede justificar ni legal ni moralmente. Únicamente en los términos de la correlación de fuerza internacional, esto puede comprenderse. En aquella coyuntura, cuando nosotros no es que viviéramos felices del mundo bipolar, lo que nosotros no nos podemos imaginar es un mundo unipolar. Eso es lo que no nos podemos imaginar. Lo que nosotros quisiéramos es un mundo multipolar. El que quisiéramos, no creemos que es el que está todavía rigiendo los destinos de este planeta. Creo que se está formando y pudiera formarse un mundo multipolar, pero la amenaza más seria que tenemos en este momento es la de la hegemonía norteamericana. Sobre todo cuando otros se dedican a negocio y le dejan a los yanquis su papel de gendarme para que pongan orden y apaguen los fuegos, y no hay contraparte. Y no hay contraparte. Esa fue nuestra posición cuando Checoslovaquia. Respecto a solidaridad y a Walesa, es cierto, hemos tenido sobre eso una posición diferente. Todavía, ¿qué será Walesa? El tiempo dirá. El tiempo dirá. No hay duda de que, hablando de la famosa misión histórica, parece que la misión histórica de la clase obrera polaca no era precisamente construir por lo menos ese socialismo que se estaba haciendo en Polonia. No hay duda de que en eso efectivamente tuvimos diferente opinión. Y respecto a la perestroika, el compañero Fidel ha sido muy explícito. Compañeros, en abril, cuando estuvo el compañero Gorbachov en La Habana, en las conversaciones oficiales con el compañero Gorbachov, la posición de nuestra dirección fue esta: nosotros respetamos lo que haga cada país. El pueblo de cada país es soberano. Si los pueblos de Checoslovaquia, Alemania, etcétera, quieren volverse capitalistas, quieren volverse lo que quieran, nosotros lo respetamos. Lo que nosotros esperamos es que Estados Unidos respete la voluntad de un pueblo cuando no quiera ser capitalista, cuando quiera hacer el socialismo. Y es lo que está por verse, es lo que está por verse. Si esa misma actitud de respeto a la soberanía de cada país y de cada pueblo va a ser la política norteamericana en lo sucesivo. No lo fue en Nicaragua. Yo no puedo aquí hacer ningún análisis sobre la situación de Nicaragua, eso únicamente corresponde a los compañeros nicaragüenses, pero creo que hay cosas que son muy obvias. La referencia que aquí se decía a lo dicho por el compañero Escoto es muy gráfica, efectivamente, así fue. Y nosotros efectivamente creemos que esas no fueron unas elecciones verdaderamente libres, aun cuando no tenemos duda alguna de que la mayoría votó contra los sandinistas. Y yo creo que tampoco los sandinistas tienen ninguna duda sobre eso. ¿Por qué votó la mayoría contra los sandinistas? Ese es el problema que hay que analizar. Por las circunstancias que crearon Estados Unidos para que se produjera ese voto adverso. Pero ese fenómeno en su conjunto, sus antecedentes, cómo se llegó allí y sus consecuencias, eso solamente le corresponde analizarlo a los compañeros sandinistas. Por último, con todo respeto, no me parece que se pueda insertar el ejemplo de Ochoa en el razonamiento que nosotros hicimos respecto al partido de vanguardia, a nuestra concepción del partido de vanguardia.
desde luego, que en cualquier concepción y en cualquier partido puede haber un caso como ese, puede haber. Pero este es un caso que yo quisiera que se viera también desde el otro punto de vista. Cuando entre nosotros aparecieron gérmenes de corrupción y nos fue evidente esa verdad, actuamos con la mayor severidad para extirparlo entre nosotros. Porque de lo que sí nosotros no podemos darnos el lujo es de coexistir o de tolerar con comportamientos corruptos en la dirección. De eso, como ustedes saben, se ha especulado y se ha dicho 1.000.000 de sandeces. La gran tragedia del caso de Ochoa es que Ochoa se cansó de ser revolucionario y se le metió en la cabeza vivir como un millonario. No fue ni una alternativa política, ni un cuestionamiento a nuestra dirección, todo lo contrario. Fue el caso triste, amargo de alguien que se envileció entre nuestras manos y cuando vinimos a darnos cuenta era imposible salvarlo, porque si hubiéramos podido salvarlo, un hombre con esos méritos y con esa trayectoria, hubiéramos hecho lo posible por salvarlo, pero llegó un momento que era imposible salvarlo. Y la responsabilidad personal que le correspondió por su jerarquía, sus méritos, en cubrir a los demás, de un modo u otro, darle a los demás cierta sensación de impunidad para ese expediente de narcotráfico asociado con funcionarios cubanos, hizo imposible ser menos severo de lo que fuimos. Pero creo que fuimos ejemplares y está por verse si otros, ante esa situación, serían tan ejemplares a la hora de aplicar la justicia para que en nuestra sociedad no haya margen alguno a comportamientos de ese tipo, sobre la base de que en Cuba no hay nadie intocable y en Cuba no hay nadie que pueda impunemente violar nuestras leyes, porque debo decir que en Cuba hay leyes, debo decir que en Cuba hay una constitución aprobada por casi el 100% de la población en un referéndum. Desde luego no fue un referéndum inspeccionado por el presidente Carter, ni fue un referéndum inspeccionado por las Naciones Unidas. Podrán decir que no vale, que no es verdad. Nosotros también hay muchas cosas de Estados Unidos que pensamos que tampoco son verdad. Habría que ver qué es verdad y qué garantía de verdad y de comprobación hay en un proceso como este. Yo digo que fue absolutamente limpio, y tan limpio que no dijimos jamás en la vida que había sido el 100% porque no lo fue, pero nos aproximamos en términos aceptables para el momento en que lo hicimos. Tenemos una constitución y tenemos leyes. Hoy incluso nosotros hablamos en la dirección, en el momento que nos estamos planteando algunos cambios, que tenemos que pensar incluso en la constitución, porque hay el límite para ciertos cambios que nosotros pudiéramos sentirnos decididos a hacer, es hoy nuestra constitución, que tal y como está formulada, no pudiéramos hacer algunas cosas que hoy algunos, dentro de este proceso de análisis, consideran posible realizar. Por último, en esta primera ronda, y tal vez sea recomendable un receso antes de la segunda, quiero decir que nosotros, respondiendo creo a una compañera, nosotros mantenemos firmemente nuestra política solidaria. Objetivamente una política solidaria en última instancia es también una defensa de la revolución, pero no se trata de eso. Y esta política no se expresa solo en términos de apoyo a movimientos revolucionarios, tiene una expresión muy diversa. Hoy tenemos 40 médicos en Irán, enviamos 2 aviones con medicamentos y instrumental médico a Irán para darle respuesta a una catástrofe y a un holocausto de un pueblo que de cualquier manera merece esa solidaridad. Cuando el terremoto de Nicaragua, incluso estando Somoza en el poder, mandamos médicos y medicina a Nicaragua. Lo mismo hicimos en Perú. Es un problema de filosofía del pueblo cubano, algo de lo cual nos sentimos orgullosos y algo que forma parte de una idiosincrasia que tiene un valor muy alto a los efectos políticos, ideológicos del hombre que nosotros suponemos que debe crearse en el socialismo. Bien, disculpen compañeros si no he abarcado todas las preguntas, propongo un receso. Bueno, el tema sobre el que tenemos que informar hoy día es balance de la lucha democrática y de la lucha socialista en Chile. Nosotros hemos preparado un texto que es nuestro balance como MIR del desarrollo de la lucha democrática y de la lucha revolucionaria en nuestro país. No contamos todavía con un balance como izquierda,
aunque esperamos que podamos construirlo en el futuro próximo. Nosotros quisiéramos entrar en este tema abordándolo desde la perspectiva del desarrollo del carácter democrático y del carácter socialista de la lucha política en Chile. Queremos hacer un par de puntualizaciones de carácter teórico metodológico antes de entrar directamente en el tema. La discusión entre nosotros sobre el problema del carácter democrático y del carácter socialista del desarrollo de la lucha política de clases en nuestro país comienza hace mucho tiempo. Primero estuvo referido a los problemas del estrategismo que caracterizaron a la izquierda revolucionaria chilena. Después fue retomado en el momento del golpe militar para intentar definir el carácter de la lucha democrática en el nuevo periodo que se abría en Chile. Posteriormente, a la altura de la segunda mitad de la década de los 70, cuando sobreviene una ofensiva del pensamiento socialdemócrata en toda América Latina y que se instala la temática de la democracia, reemplazando o intentando reemplazar a la temática de la revolución como la preocupación central del movimiento revolucionario en las décadas anteriores, se vuelve a plantear el problema de la discusión sobre el carácter democrático y el carácter socialista de la lucha política en nuestro país y en el continente. Y más tarde, el problema de la lucha democrática vuelve a replantearse con la crisis de los países socialistas, en tanto que hoy es claro que la lucha democrática se desarrolla tanto en el campo del capitalismo como en el campo del socialismo. Y por último, en el caso nuestro, el problema del carácter democrático y socialista de la lucha política se nos vuelve a plantear en la etapa terminal del régimen militar para tratar de explicarnos el por qué la izquierda no tuvo la capacidad para disputar la iniciativa y la dirección del proceso de lucha democrática en el combate a la dictadura militar. Y este fue hegemonizado por la burguesía democrática chilena. Dicho esto, entonces, quisiera partir estableciendo primero qué es lo que entendemos nosotros por el desarrollo de la lucha democrática y el desarrollo de la lucha socialista en nuestro país, para después hacer un balance que no podrá ser un balance histórico del desarrollo de la lucha, sino que, por razones de tiempo, elegiremos el balance no de todo el periodo de la dictadura, sino que de la etapa terminal del régimen militar, para después intentar caracterizar cómo vemos nosotros en la actualidad, o sea, cuando se instala el gobierno democrático, el proceso de desarrollo de la lucha democrática y de la lucha socialista en nuestro país. Comienzo entonces a desarrollar las ideas contenidas en el texto que presentamos a esta reunión. Desde la perspectiva marxista en que nos situamos, la historia del territorio de un país como Chile debe ser localizada como formando parte de un doble proceso, de una doble articulación y determinación. A, por su articulación a la formación, expansión y crisis de la formación social capitalista. B, por su articulación a una nueva formación histórico-social emergente, la lucha por la sociedad sin clases. O, si se prefiere, por su articulación a una lucha de clases creciente, aunque no siempre visible, que se libra entre procesos y personificaciones sociales que buscan, unos, la mantención del orden social actualmente existente, desplegando un conjunto diverso de confrontaciones para imponer ese orden, que quiere volverse un orden absoluto. Otros, que comienzan a expresar de manera simultánea y creciente la disconformidad, la resistencia contra el absolutismo de esos órdenes, y buscan tanto volver más humano, más justo ese orden, como construir un nuevo orden de lo social. Es por esta razón que en el capitalismo chileno a lo largo de todo el siglo XX, la lucha de clases se ha expresado políticamente en un doble carácter, como lucha democrática y como lucha socialista. La lucha democrática, tal como la entendemos aquí,
Cualquiera sea el estadio del desarrollo del capitalismo, cualquiera sea la región, es siempre en sí misma una lucha antidictatorial. Para ser más precisos, una lucha cuyo carácter político busca producir una crisis en el campo de las dictaduras de hegemonía absoluta, carácter que evidentemente tiene el ejercicio del poder de una clase sobre otra. La lucha democrática es siempre la lucha contra el despotismo, el exclusivismo de una clase, de un orden político de clase. Con esto estamos diciendo que la lucha democrática en forma genérica alude a toda lucha contra un régimen que limita, restringe, reprime la presencia histórico-social de una disidencia, de una oposición. Ampliando esta concepción, diremos que el concepto de democracia significa para nosotros el intento de crear una situación en que las decisiones se tejan y construyan en el marco de una relación entre iguales. El problema que se presenta de inmediato es el de quién define la democracia. Define también quiénes son los iguales involucrados y quienes no existen para él como iguales. Es lo que ocurre en los modelos de la democracia antigua. Las decisiones se tomaban entre iguales, pero se excluía a un vacío contingente de esclavos. En el capitalismo actual se da una situación similar. Existe un modo productivo de relaciones sociales que produce diferencia entre las personas, que establece relaciones entre desiguales, mientras a través de un conjunto diverso de mecanismos, un enorme sector de la población no participa en las decisiones, sino que es representado por otros. La lucha democrática, por consecuencia, se refiere a nuestro juicio a la búsqueda permanente por crear o acercarse a un tipo de situación que permita que todos y cada uno pesen lo mismo en la toma de decisiones. La lucha socialista, la lucha revolucionaria, en cambio, tiene que ver con la lucha contra el modo que produce, amplía y desarrolla las diferencias sociales, la forma de expropiación y explotación de una parte de la especie humana por otra. La lucha socialista hace referencia entonces a la redefinición de las condiciones de producción de lo social, y puesto que lo social se produce determinado por la forma en cómo se organiza el modo de producción de las condiciones materiales de existencia de una población, se trata de cambiar ese modo productivo. La lucha socialista es la lucha contra el modo social que genera diferencias, desigualdades y privilegios. Es la lucha contra los modos que producen y reproducen la existencia de clases sociales. La lucha socialista en la sociedad burguesa es la lucha contra el orden social capitalista, la lucha por la instauración de un nuevo orden social que se confronta y supera el capitalismo. Las posibilidades democráticas en un modo productivo, en una sociedad capitalista determinada, pueden ser extendidas entre un mínimo y un máximo. De ahí que se plantea en una situación capitalista una lucha democrática, quiere decir convocar al conjunto de la población que necesita que se amplíen las condiciones democráticas, incorporar a los no incorporados en la adopción de decisiones, reconquistar áreas de decisiones que han sido limitadas o sustraídas por la clase dominante, es decir, alinear a todos los que sin redefinir el modo productivo pueden luchar por un máximo de derechos políticos. En las condiciones actuales del Cono Sur y de Chile en particular, al hablar de lucha democrática estamos refiriéndonos objetivamente al esquema burgués de los tres poderes. La lucha democrática puede incidir en el Poder Judicial, decidir una alianza de clases favorable en el Parlamento y obligar a que esa realidad se exprese en el Ejecutivo. La lucha socialista, en cambio, hace referencia a todo aquello que está orientado a crear poder material en el campo del pueblo, en la fuerza social revolucionaria, a fin de que pueda ser utilizado en la transformación de las condiciones materiales de existencia, en la construcción de lo social. La lucha socialista tiene que ver, entonces, con la construcción de una alianza de clases, de una fuerza social revolucionaria, armada moral y materialmente, es decir, con la capacidad de construir un nuevo orden social. La lucha democrática y la lucha socialista suponen tareas que son interdependientes, pero cada una tiene su especificidad propia. Por eso, en cada país, cualquiera sean las condiciones del modo productivo, se debe luchar por conquistar el máximo de democracia al tiempo que en cada momento del desarrollo de la lucha democrática hay que trabajar en la perspectiva de formar y acumular una fuerza social revolucionaria, una fuerza capaz de subvertir el orden social. Ahora bien, la lucha democrática misma tiene un doble carácter que se expresa en distintos niveles. Desde la perspectiva carácter de clase, la lucha democrática puede asumir un carácter burgués o un carácter proletario. Al decir burgués estamos señalando un campo bastante amplio, pues hay que reconocer los grados de diferencia y antagonismo que pueden existir y de hecho existen en el seno de la burguesía. Cuando se dice proletario se dice en realidad grados de unificación o grados de acuerdo y diferenciación entre las distintas expresiones políticas del proletariado en un país.
En Chile, por ejemplo, es claro hoy día el bajo grado de unidad de clase del proletariado chileno. Este es un proletariado que participa en todas las alianzas de clase que existen en el país, aunque en volúmenes distintos. Como la lucha de clases es siempre dirigida, la lucha democrática puede asumir la forma de una lucha entre alternativas burguesas o puede asumir la forma de una lucha en que exista la presencia no solo de alternativas burguesas, sino que de una o más alternativas proletarias, revolucionarias. La lucha democrática, en cuanto lucha, tiene siempre un elemento de carácter político y un elemento de carácter militar. Lucha política hace referencia, a nuestro juicio, a la construcción de relaciones sociales, a la formación de una fuerza social. El carácter militar de toda lucha democrática dice relación con la capacidad de las fuerzas sociales en lucha para enfrentar y desarmar militarmente a las fuerzas sociales antagónicas. Los problemas militares de la lucha democrática están referidos a la capacidad o incapacidad de las fuerzas democráticas para derrotar y desarmar a los sectores más reaccionarios, más retardatarios y militaristas de la burguesía, que mantienen el monopolio o cuasi monopolio del uso del poder material de los medios de violencia legítimos y legales en la sociedad. Esa irresolución se transforma en un obstáculo al desarrollo y profundización de la lucha democrática. Este es, a nuestro juicio, el problema capital no resuelto por la lucha democrática en todos los países del Cono Sur y de América Latina. Es su talón de Aquiles. En Chile, por ejemplo, Pinochet se mantiene como la dirección política del ejército y actúa como dirección política paralela hacia el conjunto de las Fuerzas Armadas y de orden. La lucha democrática desde la perspectiva poder, estado del poder, dualidad del poder, hace referencia al estado de las clases en la lucha de clases, es decir, trata de establecer el estado del poder entre las clases y en particular el estado del poder de la clase revolucionaria. El estado del poder en la clase revolucionaria se puede medir a partir de la alianza de clases en que está comprometida, de los grados objetivos de unidad interna que ha conquistado. A lo largo de la historia de Chile, y en particular en el periodo reciente, lo dominante en el doble carácter que se expresa políticamente el desarrollo de la lucha de clases ha sido siempre la lucha democrática. En los últimos 20 años, hubo solo un brevísimo momento del desarrollo de la lucha de clases en Chile en que el carácter socialista de la lucha política tendió embrionariamente a convertirse en dominante. Eso fue en octubre de 1972. Pero esa es otra historia. Y ahora nos referiremos más a lo más inmediato. Es decir, el carácter socialista en que se expresó políticamente el desarrollo de la lucha de clases fue siempre subordinado, secundario, muy tenue. Nuestra hipótesis es que la posibilidad de la revolución, de la superación del orden capitalista, radica en la estrecha articulación e imbricación entre lucha democrática y lucha socialista. Como hemos dicho, la lucha política se expresa siempre en ese doble carácter, como lucha democrática y como lucha socialista. Pero esa realidad puede escindirse. Su articulación no es automática ni mecánica, es el producto de una dirección actuando sobre el proceso de lucha de clases. El fracaso o bloqueo de la revolución, el fracaso o estancamiento de la lucha por el socialismo comienza y se desarrolla a partir de la escisión entre lucha democrática y lucha socialista. La revolución avanza en cada nueva crisis que se produce en una formación social, solo en la medida que logra resolver y sintetizar en una política única el momento democrático y el momento socialista de la lucha. La posibilidad de la revolución proletaria anida entonces, a nuestro juicio, en la prolongación y profundización de la lucha democrática, en la posibilidad de la emergencia, de la actualización de la dualidad de poder que toda lucha democrática entraña. Intentaremos ahora hacer el balance sumario de los resultados de la lucha democrática y la lucha socialista durante el periodo de la dictadura militar 73-90, pero refiriéndonos solo a la fase terminal de la dictadura. A lo largo de 17 años de desarrollo de la lucha de clases en Chile, en condiciones de existencia del dominio de una dictadura militar que ocupó primero militar y luego policial y militarmente el territorio, para dar paso 15 años más tarde a un intento de ocupación político fallido, lo dominante en el desarrollo de la lucha política de clases fue su carácter de lucha democrática. Para continuar, debemos preguntarnos,
cómo se resolvió la crisis de la unidad política burguesa y la crisis de la dictadura militar que la burguesía chilena ejerció durante casi 17 años? La resolución de la crisis tomó un carácter burgués y se resolvió mediante el pasaje de la dictadura militar a la hegemonía política de la burguesía. Se comenzó a resolver a través del tránsito y el traslado del poder de los sectores más reaccionarios y militaristas de la burguesía a los menos reaccionarios y más progresivos. El término de la dictadura militar coincide con un claro triunfo de la hegemonía burguesa en la lucha política, mientras la sociedad chilena vive hoy un doble proceso: expansión del capitalismo en la economía, porque en Chile fue exitoso la ofensiva del neoliberalismo, y crecimiento cualitativo de la democracia capitalista, que implica simultáneamente un crecimiento cuantitativo de la ciudadanía sin que ello produzca un crecimiento de la inestabilidad política. Es decir, aumenta la cantidad de ciudadanos que ahora pueden decidir sobre menos cosas que en la década del 70. Aumenta también, paralelamente, el consenso y la hegemonía burguesa en el seno del pueblo y en el conjunto de la sociedad. Eso se expresa en el crecimiento de la identidad política de la ciudadanía. Esta, a diferencia de la década del 60-70, no se produce su crecimiento desde el centro a la izquierda, sino que desde el centro hacia la derecha. La etapa que termina comienza con una importante crisis política del pinochetismo, del intento hegemónico de los sectores más reaccionarios de la vida nacional, a pesar de que el pinochetismo y el bloque continuista de la derecha no fueron completamente derrotados en el campo político y tampoco fueron plenamente desarmados en el terreno militar. El proyecto hegemónico reaccionario de esa fuerza no triunfó. Eso se debió en parte importante a la capacidad espontánea de recuperación política del campo popular de la mayoría del pueblo a partir de su memoria histórica, de su historia social y política, porque fueron ellas, las fuerzas del pueblo, las fuerzas socialmente determinantes en las derrotas parciales que se infligieron al pinochetismo y al continuismo de derecha en el plebiscito de 1988 y en las elecciones de 1989. Es decir, el fin de la dictadura corresponde a una etapa en que ha comenzado el desarme político de la fuerza central de la burguesía. Se ha iniciado el desarme militar de las fracciones más reaccionarias de esta, pero esto no se ha completado ni se ha consolidado. El dominio político de la burguesía pasó a ejercerse ahora a través de instituciones políticas de carácter parlamentario. Ya no se efectiviza mediante el uso directo y abierto del poder armado. El poder militar está reprecado y circunscripto a los cuarteles. La burguesía más reaccionaria, militarista y genocida no goza del consenso en el conjunto de la burguesía y mucho menos en el conjunto de la sociedad, por lo que sus aparatos parapoliciales y paramilitares están restringidos a tareas clandestinas. Se ha configurado entonces una tregua en el seno de la burguesía y ha comenzado un proceso de reconstrucción de la unidad política burguesa que no excluye al pinochetismo. Esta tregua se extiende, de hecho, al campo del pueblo y a los destacamentos de la izquierda. En todo el orden social, es decir, en el conjunto de la sociedad civil, ha comenzado un proceso de creciente rearme moral y pertrechamiento político. Hoy ya no es necesario, para pertrecharse políticamente, tener primero que armarse militarmente o conspirativamente. Hay un avance objetivo en la lucha por reconquistar y ejercer las libertades políticas de carácter democrático burgués. Como dijimos, el poder está pasando en la sociedad chilena de los sectores más retardatarios a los más progresistas de la burguesía. Esto ocurre así porque el campo popular y la izquierda no lograron convertirse en la fuerza determinante en la dirección del proceso de derrota parcial del bloque burgués más reaccionario, en la fuerza conductora del nuevo periodo estratégico de la lucha de clases. Este papel lo está jugando la burguesía menos reaccionaria y, en particular, la concertación de partidos por la democracia. Es preciso recordar que la burguesía democrática, librada a sus propias fuerzas en el enfrentamiento al pinochetismo y a la derecha continuista, estaba condenada a la derrota. Ella solo pudo y puede triunfar aliándose con los sectores populares y con la izquierda. En otras palabras, el desarrollo de la lucha democrática en Chile depende de la alianza del movimiento popular con la burguesía democrática. En este nuevo contexto es evidente
que no se ha producido ni desarticulación ni una reducción de la capacidad de determinación burguesa de la dirección de la lucha de clases. Por el contrario, luego del genocidio, la burguesía comienza a realizar su victoria, aumentando la cantidad de identidades políticas de que dispone y desplazando las identidades más reaccionarias del control de la dirección del aparato del Estado y del gobierno. El período de la dictadura militar termina cerrando el prolongado proceso de derrota que experimentó la izquierda chilena y del cual ésta comienza a salir reafirmando el desarrollo de su defensa estratégica en condiciones de profundización del consenso y hegemonía burguesa en la dirección de la lucha de clases chilena. ¿Qué nos indica, qué nos sugiere este relato sucinto en términos de un balance de la lucha democrática y de la lucha socialista? Primero, la lucha democrática en el período asumió la forma de una lucha política contra una dictadura y la dirección y hegemonía de esa lucha democrática la asumió su carácter burgués y no su carácter proletario. Es decir, por diversas razones que no podemos exponer aquí, la izquierda no logró tomar la iniciativa en la lucha democrática, no supo disputar la dirección de la oposición política al régimen militar en la lucha por el derrocamiento y o sucesión del pinochetismo. Segundo, la burguesía democrática solo pudo enfrentarse y vencer a la burguesía más reaccionaria y militarista, aliándose con el proletariado y las masas populares, con el campo popular y la izquierda, sumando a la mayoría del pueblo. Es esta la deuda que ella contrajo y el precio que hoy no está tan dispuesta a pagar. Tercero, la burguesía democrática y la izquierda, es decir, el conjunto de la oposición política al régimen militar, no lograron resolver los problemas militares de la lucha democrática, no derrotaron completamente al pinochetismo en el terreno político y no lo desarmaron militarmente. Esta es la espada de Damocles que pende sobre la transición chilena. Cuarto, es la burguesía democrática, es decir, la concertación de partidos por la democracia, quien conquista la dirección y hegemonía de la fuerza social que derrota al pinochetismo. La lucha democrática asume entonces un carácter burgués indiscutible. Es una lucha que se circunscribe y busca hasta ahora su resolución en los límites de los intereses de la burguesía como clase. Quinto, la lucha democrática tomó un carácter democrático burgués y no democrático proletario o democrático revolucionario, lo que tuvo que ver con errores tanto en el desarrollo de la política de alianzas amplias como en la política propia, es decir, en la no resolución correcta del problema de las alianzas y de la autonomía de clase. Sexto, la izquierda no contribuyó a resolver o no supo resolver los problemas militares propios de la lucha democrática, problemas que la burguesía democrática es incapaz de resolver sola, por sí misma, por sus limitaciones de clase. La lucha socialista se mantuvo muy disminuida, tanto en lo que hace a la formación, acumulación de una fuerza social revolucionaria, como a la construcción de la dirección de esa fuerza y también en relación al armamento material y moral de esa fuerza. Es decir, la lucha socialista no se articuló en un grado suficiente con el desarrollo de la lucha democrática. El resultado es que el período de la dictadura militar y el comienzo del nuevo período se cierra con una crisis terminal de la izquierda histórica que ve desarticularse las últimas trincheras de la alianza de clases y la alianza política que hizo su aparición en la vida política nacional en 1956 con el FRAP y continuó luego con la Unidad Popular. Como decíamos, la izquierda histórica chilena se ha reducido. Uno de sus dos partidos principales y varios de los secundarios iniciaron su reconversión y su emigración hacia el campo de la socialdemocracia. Todo esto ha abierto una nueva crisis y un periodo de refundación política de la izquierda chilena. Pero no todo es oscuridad y pesimismo, como lo veremos en el apartado siguiente. No sé si me queda tiempo. Sí, le queda 7 minutos. La lucha democrática y la lucha socialista continúa expresándose y desarrollándose en Chile y hoy cuenta con mejores condiciones que hace un año o 5 años atrás. El problema es que la lucha democrática y la lucha socialista no se desarrollan y articulan espontáneamente en un sentido positivo. Se requiere la formación de una dirección. He ahí el nuevo desafío de la izquierda chilena. La izquierda chilena, o segmentos de esta, y la izquierda revolucionaria sobrevivieron al genocidio y la matanza, recuperaron parcialmente sus fuerzas en la lucha democrática contra la dictadura
es decir, avanzaron en su defensa estratégica y hoy tienen inmejorables condiciones para completar esta tarea. Veamos ahora cómo se desenvuelve la lucha democrática y la lucha socialista en el contexto del nuevo ciclo histórico o del nuevo periodo estratégico abierto con la instalación del gobierno democrático, o si se quiere, con el término del monopolio que el pinochetismo había establecido sobre el control del gobierno del Estado y el gobierno del régimen, con el inicio del traslado del poder al gobierno democrático, con el traspaso de la capacidad de iniciativa y convocatoria de masas a la burguesía democrática, a la concertación de partidos por la democracia. ¿Cuál es el carácter político que asume el desarrollo de la lucha de clases en esta primera etapa, en este nuevo periodo estratégico? Lo dominante sigue siendo, en la lucha política, la lucha democrática. Pero ahora el consenso y la hegemonía burguesa del proceso político es mucho más marcado, está más consolidado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El conjunto de la burguesía ha logrado una victoria estratégica sobre las fuerzas del campo del pueblo, porque hoy nadie, ninguna fuerza social real, discute en el campo de la lucha política democrática el carácter capitalista burgués del régimen. Ahora es el tiempo entonces de la realización de la victoria burguesa. Las fuerzas que buscan realizarla lo hacen mediante la creación de un consenso sobre el conjunto de la sociedad y a través de un proyecto socialdemócrata, de un pacto socialdemócrata de carácter histórico que se está constituyendo y construyendo lentamente en Chile entre demócratas cristianos y demócratas socialistas. Interroguémonos ahora respecto a en qué condiciones se desarrolla este proyecto, este esfuerzo. Y paso entonces a tratar de caracterizar la situación actual. En la sociedad chilena de hoy podemos considerar que después de julio de 1989, es decir, de la reforma constitucional, se inició el tránsito desde la dictadura militar a la dictadura del dominio de la hegemonía política de la burguesía. Con la instalación del gobierno democrático